de las publicaciones educativas en México. En primer lugar, la naturaleza del libro. Se trata del análisis y valoración que realizan 6 investigadores o académicos mexicanos de muy alto prestigio al documento del Banco Mundial, que se hizo con la finalidad de proveer al gobierno mexicano con asesoría fundada para políticas educativas y trabajo analítico en tópicos pertinentes. No hace mucho tiempo todavía los investigadores sospechábamos de la importante presencia de los organismos internacionales en la política educativa nacional, pero se requería de una investigación ardua y no de tipo académico sino detectivesco, simplemente para encontrar las propuestas. Todavía hay un enorme desconocimiento sobre los mecanismos de intervención mediante los cuales se impulsan estas propuestas, el grado de aceptación que tienen, el atractivo intelectual que ejercen entre los tomadores de decisiones e incluso entre los investigadores, su similitud en toda América Latina y los programas concretos que reciben financiamiento y cómo lo reciben. Aunque esto último en general es aplicable a la mayoría de las políticas y programas que se impulsan en el gobierno federal, la dificultad hasta hace muy pocos años para conocer cómo se instrumentan ciertas propuestas, qué financiamiento reciben, cuánto dinero se les da, etc. Entonces, poner a discusión de esta manera una política del Banco Mundial me parece un gran acierto del libro. En segundo lugar, la estrategia del libro. Se trata de la reacción de estos 6 investigadores a un mismo documento. En el texto mismo se reconoce que el término reacción no es el más afortunado. Desde mi punto de vista, es un gran acierto que los 6 investigadores invitados comenten desde su particular perspectiva y experiencia profesional un mismo documento. No se dividió el documento, no se dividieron los comentarios, sino que cada comentarista, desde su experiencia, desde su particular preparación, comenta el conjunto del documento. El resultado es de una enorme riqueza respecto de la valoración crítica de la propuesta, el análisis de su pertinencia o viabilidad para México, la aportación de resultados e interpretaciones que documentan todavía de manera más precisa la situación de la calidad de la educación en México y propuestas adicionales que hacen los comentaristas. Sorprende que el reporte final, el documento que da origen a estas reacciones, se publique en inglés. Son problemas de costos de traducción, ciertamente va a afectar la posibilidad de que haya un mayor análisis de la propuesta. Por otro lado, la propuesta está en su originalidad. El tercer gran acierto del libro es el tema sustantivo, la mejora de la calidad de la educación en México y la manera como se hace. En términos generales, los 7 capítulos del libro se conforman a una estructura semejante: análisis y valoración de los resultados que presenta el informe sobre la calidad de la educación en México, análisis y valoración de las propuestas que se hacen y en varios casos propuestas adicionales. El libro contiene una reiteración de los rubros en los que se descubre el impacto de la calidad de la educación para contribuir a la mejoría de las condiciones de vida, o por lo menos atenuar las condiciones de desventaja social. En particular, se resalta la conexión entre la escolaridad y los ingresos. Se presentan los resultados de aprendizaje de estudiantes mexicanos en pruebas internacionales, algunos muy puntuales, los insumos educativos, las prácticas educativas, las relaciones entre los actores, la expectativa de los maestros, el tiempo de estudio de los alumnos. O sea, viene el detalle de los factores que inciden de manera positiva, negativa o de manera heterogénea de lo que se conoce, sea porque lo derivaron de los resultados de la investigación o de un análisis que hacen de la literatura, una revisión de la literatura. Reflexiones sobre el valor y la validez de la prueba y el análisis y viabilidad de la triple propuesta presentada por el banco: la autonomía de las escuelas, ligada a mejorar la rendición de cuentas y a continuar el aprendizaje a partir de las evaluaciones. Ya lo había mencionado el doctor Seguí. En momentos en que todos parecemos estar buscando afanosamente la piedra filosofal del cambio de la educación que ahora sí nos permita alcanzar la calidad,
El libro tiene sin duda una serie de elementos muy importantes que nos permiten desmenuzar este concepto e identificar o tratar de identificar por dónde pueden ir las propuestas de cambio, con la advertencia de que, como lo decía el doctor Szekely, esto resulta de una enorme complejidad y que es importantísimo que se tome en cuenta la enorme complejidad de la calidad de la educación. Yo no voy a destacar las aportaciones de cada uno de los autores, quisiera ver si puedo ser suficientemente justa resaltando uno de cada uno de ellos. Mario Rueda nos hace notar las dificultades de poner en marcha exitosamente una propuesta como la planteada de autonomía de los planteles, demostrando la incapacidad de muchas escuelas en aislamiento geográfico y extrema pobreza para poder asumir de manera autónoma la conducción de la educación. Andrés Lozano ofrece un interesante acercamiento a distintos elementos a través de los cuales el gobierno federal ha construido la definición de la calidad educativa, entre los cuales la calidad está relacionada con el aprendizaje o los puentes para que el aprendizaje permita modificar el entorno socioeconómico y cultural, consolidar la democracia, convivencia en una sociedad equitativa, solidaria, etcétera, que inmediatamente nos hacen preguntarnos cuál es la distancia entre las pruebas de rendimiento en lectura y matemáticas y la consolidación de la democracia. Ángel López y Patricia Ducón nos hacen notar un dato muy importante. Con todos los resultados que se demuestran estadísticamente, se trata de correlaciones, muy pocas veces de causalidades, y sin embargo muchas veces los lectores de estos resultados identifican como causalidad lo que no fue sino una correlación. Estos mismos autores proponen tomar en cuenta dos aspectos decisivos relacionados con la formación y actualización docente. La idea es devolver a los actores, en particular a los maestros, el sentido de responsabilidad y el sentido de logro, y permitirles tomar las decisiones que les corresponden. Ellos centran la autonomía en el desarrollo curricular. Silvia Schmelkes nos introduce en el tema de cómo escuelas que enfrentan las mismas condiciones socioeconómicas y culturales del contexto, en el caso de la educación indígena, son sin embargo capaces de demostrar diferencias. Hay escuelas que sí hacen diferencia y hay escuelas que no hacen diferencia, y nos identifica alguno de los autores. Por último, Francisco Miranda nos propone un análisis o la idea de cambiar la arquitectura del sistema educativo y de cómo en una serie de políticas del sexenio anterior se pasa de la construcción de la arquitectura del sistema con base en el aula y en la escuela.